Miriam Bregman. Gracias, Miriam, por estar aquí con nosotros. Por favor, gracias a ustedes. Precandidata a la presidencia de la Nación. Sí. Y Nicolás del Caño, lo conocemos a Nicolás, obviamente, diputado nacional, pero además un hombre muy vinculado a nuestra provincia. Gracias, Nico, por estar aquí con nosotros también. No, por favor, gracias a ustedes. Bueno, está la carrera abierta. La izquierda ha logrado en el último tiempo transformarse en una alternativa, tercera alternativa. Al menos en las últimas elecciones no les ha ido mal. No sé si les ha ido bien. ¿Qué lectura hacen ustedes? Si esperan más todavía. Mira, nosotros estamos recorriendo el país con Nicolás del Caño, integramos la fórmula presidencial de nuestro partido, el PTS en el Frente de Izquierda, que bueno, aquí en la provincia está representado por Lautaro Jiménez, Noelia Barbaito, grandes compañeros, grandes luchadores y luchadoras. Tenemos aquí como candidatos y candidatas. Y la izquierda, es verdad, fue la tercera fuerza a nivel nacional en las últimas elecciones, logrando pisos que parecían infranqueables. Uno piensa en la provincia de Buenos Aires, el conurbano, territorios netamente peronistas. Obtuvimos concejales por primera vez en la historia de la izquierda, 1 o 2 concejales que hoy son una fuerte representación, con fuerte relación con los sectores de trabajadores de la zona. Por ejemplo, ahora estamos viendo todo el conflicto que se desató alrededor de los colectiveros que piden medidas de seguridad arriba de sus unidades. Bueno, nosotros tenemos una fuerte corriente del transporte en esa zona, es decir, la inserción que teníamos a nivel sindical y demás, ahora se sumó una fuerte representación política. En la ciudad de Buenos Aires, hacía 20 años que no se obtenía una diputación por las ciudades de la izquierda y bueno, yo fui elegida diputada nacional. Nicolás tuvo los números más altos de la provincia de Buenos Aires, en Jujuy el 25% de los votos, en un desafío porque ahora nuevamente Gerardo Morales adelantó las elecciones, así que nuestro compañero Alejandro Vilca en estos días está haciendo una fuerte campaña. Se hizo muy popular, te digo, Alejandro. Muy. Él era recolector de residuos. Y se hizo muy popular, creo que por eso, ¿no? Porque muestra lo que es esta izquierda, una izquierda que se construye desde abajo, haciendo campañas sumamente a pulmón, muy inserta no solo en trabajadores y trabajadoras, sino también en la juventud. Y ese desafío es el desafío que tenemos ahora para adelante, cuando todas las alternativas que te muestra son de derecha o un poquito más de derecha. Entonces decir que la salida es por izquierda, que tenemos medidas pensadas desde otro punto de vista totalmente distinto, para que esta vez la crisis que está atravesando el país no sea cargada sobre las espaldas de los que trabajan y las que trabajan, se nos presenta un panorama, un desafío enorme. Claro, y se puede pensar, a ver, digo, obviamente ustedes lo piensan y lo sueñan seguramente de esa manera, pero uno por ahí tiene la sensación, al menos en mi caso, que estas ideas, que pueden ser muy buenas, suenan utópicas en el mundo capitalista en el que vivimos hoy, algunos más, otros menos, pero es como que es difícil aislarse. Hay una deuda enorme que ha tomado el país. Digo, ¿cómo lo piensan ustedes desde la izquierda, teniendo en cuenta esto, ¿no? Que vivimos ya dentro de este mundo capitalista al máximo? Bueno, mirá lo que está pasando en Francia, ¿no? País capitalista central, en el corazón de Europa, con toda una historia donde los trabajadores y trabajadoras están haciendo huelgas fuertísimas junto a los estudiantes contra la reforma previsional de Macron, que intenta elevar la edad jubilatoria, ¿no? Y muchos hablan de nos quieren quitar el tiempo de ocio, ¿no? Claro. Es decir, hemos dedicado toda la vida a trabajar, además que le piden 43 años de aporte y demás. Pero ha catalizado, digamos, ha sido, digamos, el detonante de muchos otros reclamos que no solamente se ven en Francia, ¿no? Sino en Europa, el tema de la inflación, que no es un tema nuevo, digamos, para lo que es Europa, o en Estados Unidos, las crisis que han tenido el sistema financiero, la propia guerra en Ucrania, la contaminación y los graves daños ambientales, digamos, que ponen en jaque al planeta, o sea, la desigualdad que crece en todo el mundo, ¿no? América Latina es una de las regiones más desiguales del mundo, de todas maneras, y la pandemia profundizó eso, pero digamos que las ideas socialistas, anticapitalistas que nosotros planteamos son las más realistas, creo yo, en el día de hoy, ¿no? Por ejemplo, en Argentina, ¿cómo puede ser? Porque te dicen, bueno, Argentina no tiene recursos. 45.000 millones de dólares se generaron bajo este gobierno por superávit comercial, ¿no? Ingresaron al país 45.000 millones. Bueno, se fueron. ¿Dónde están? Y bueno, eso se va a pagar la deuda, esa deuda ilegítima, fraudulenta, que a nosotros... ¿Cómo se hace ahí? Le pregunto a los dos, porque es lío ese, ¿no? El Frente de Todos tuvo un grupo muy duro que planteaba una discusión que no se terminó dando o terminaron perdiendo. Y que la siguen planteando, o sea, que modifiquemos el acuerdo con el Lo que pasa es que nosotros con Miriam, con Alejandro, en el Congreso dijimos, este acuerdo va a ser... no solamente inflacionario, y eso se está viendo porque se multiplicó la inflación, sino que va a ser
oneroso para todo el pueblo trabajador, va a ser una hipoteca para los trabajadores. Ahora, esa deuda, nosotros dijimos, no hay que reconocerla. Un desconocimiento soberano de la deuda es un punto de partida para reorganizar el país. Pero ahí cualquiera te hubiera dicho, caemos en default Mira, sí, pero- inmediatamente. No, te agrego un elemento, que la deuda es ilegal y es legítima no es una idea de la izquierda. Alberto Fernández se presentó una causa judicial y lo dijo. Es decir, lo que no se puede decir una cosa y hacer otra. Vos no podés decir, esto que me estás, vos, este pagaré que me estás exigiendo, me lo sacaste a punta de pistola. Y después decir, pero te lo voy a pagar y te lo voy a pagar sacándole la plata a ellos. Ese es el mecanismo de la deuda. Le dieron una deuda para sostener al gobierno de Mauricio Macri, para que ganara su reelección. Eso finalmente no pasó, pero lo reconocen los propios funcionarios del fondo. El gobierno al Frente de Todos hizo campaña criticando esa deuda, presentándose en tribunales, y ahora la está pagando, no la está pagando Alberto Fernández, no la paga el gobierno del Frente de Todos, la están pagando con el esfuerzo de los que trabajan y las que trabajan. Ahora, a nosotros si decimos hay que desconocer eso, nos dicen utópico. Utópico es pensar que haciendo lo mismo que venimos haciendo el 83 para acá, el destino va a ser otro. ¿Y cómo sería? Del 83 para acá se está diciendo que la deuda es ilegítima, después Alfonsín hizo lo mismo, regateó, en un momento le doblaron el brazo, fue, pagó y empezó la hecatombe del gobierno de Alfonsín y termina incluso teniendo que adelantar las elecciones. Lo que nos pintan es que el panorama puede llegar a ser mucho más negro en caso de Claro, que Lo que esa pasa es deuda que no se pague. siempre que vos tomes una medida que desafía el poder, Va a ser, el poder... y te van a amenazar. los Te van a poderosos- consecuencias probablemente. Probablemente puede... Sí, ahora yo creo que Esta es la el consecuencia, temor claro. que tendrían, no solo en Argentina, sino en toda América Latina, si Argentina toma una medida soberana de verdad, que es decir, no vamos a desconocer esta deuda y vamos a reorganizar el país. Esto que te decía, 45.000 millones de dólares, no, eso no se va a ir en fuga de capital, pago de deuda, etcétera, sino que eso se va a ir a las escuelas, a los hospitales, a que el salario no pierda permanentemente contra la inflación. 5 años consecutivos de pérdida salarial. El problema que hay con la inflación, si vos no reorganizás el monopolio del comercio exterior, o sea, el comercio exterior no puede estar en manos de un grupo de cerealeras, de un grupo de grandes automotrices y demás, sino que tiene que estar en manos de los trabajadores, que sea público y que se controle. Inclusive de esa manera vos los precios del mercado internacional evitás que te los trasladen al mercado interno. O sea, no puede ser, primero medidas de autodefensa para las mayorías trabajadoras. Lo que decía el Frente de Todos era, no, nosotros vamos a pagar la deuda y esto no va a ser con el hambre del pueblo. Le vamos a devolver a los jubilados y a los bancos le vamos a sacar las LELIC. Los bancos están haciendo una fiesta con las LELIC y los jubilados sabemos cómo están. Sí, el último año, pérdida Jubilado y del... todo, nos perdemos por goleada, lamentablemente. 10% pérdida de los ¿La jubilados. inflación es lo que más le plantean? Porque ustedes deben tener un núcleo que los va a votar seguramente, que tiene una cuestión, una carga ideológica muy fuerte, pero después tendrán que ir a la conquista de otros votos. ¿Y qué es lo que más le preocupa a la gente cuando ustedes se El cruzan por la salario. calle? El salario, el valor del salario, que es la otra cara de la inflación, ¿no? Sí, que claro. mes a mes vas perdiendo. Esto todo el tiempo nos lo dicen. Bueno, como te decía, estuvimos recorriendo el país y en el lugar donde vas, el valor del salario, bueno, que en Mendoza también, ¿no? Lo que cobra un trabajador de las viñas, lo que cobra un docente, una docente, está siempre por debajo de la canasta básica. Por eso nosotros planteamos una medida elemental para que no sigan ganando, porque el gobierno habla mucho de los formadores de precios. Bueno, pero los formadores de precios no tienen un solo límite, hacen lo que quieren, aumentan todas las veces que quieren. Una medida elemental es que el salario se vaya adecuando por inflación, se vaya indexando por inflación. Es decir, que a medida que aumenta la inflación, los salarios automáticamente vayan aumentando. ¿Pero eso no te genera más inflación? No, lo que está generando inflación es esto, es darle las manos libres, las manos absolutamente libres, a los empresarios para que aumenten cuando quieran. El otro día hablaba con un trabajador de un supermercado mayorista, al que voy siempre. Me decía, antes veníamos, remarcábamos, ahora ya tenemos fijo, todos los martes entramos más temprano para remarcar los precios por las dudas. Claro, y se aunque no aumenta. haya causa. Aunque no me hayan mandado la harina con aumento, aunque no me hayan mandado... ¿Y eso qué es? ¿y ¿Más cómo es? Estado, más control? No, no es más control. Está organizada la economía del gobierno en función de las ganancias. Si vos te pones a pensar, durante el gobierno de Macri, el gobierno del Frente de Todos, los 2 primeros años Frente de Todos, que es cuando se hizo este estudio, se le sacaron a los sectores asalariados 71.000 millones de dólares que se transfirieron a los sectores más concentrados del capital. Es decir, se le sacó, esto que vos decís, yo siento menos plata en el bolsillo, se le sacó a los sectores de los trabajadores y las trabajadoras y se le dio a los sectores más concentrados. 71.000 millones, es casi 2 veces la deuda con el fondo. Bueno, esa transferencia de ingresos es eso, es que las empresas centralmente hoy el mecanismo de la inflación es por toma de ganancia de las empresas. Todo lo demás que te dicen, que la maquinita, chamullo de los liberales. Acá hay una fuerte
presión de la inflación, que es la toma de ganancia de las empresas, la suba de tarifas. Ahora, el gobierno no se puede poner como víctima, porque cuando ellos aumentan el combustible con YPF, también están formando precios. Y vos sabés que el precio del combustible te repercute inmediatamente. No, Entonces, y la maquinita también funciona para darle, por ejemplo, a las grandes bodegas, el dólar Malbec, para darle a las grandes cerealeras. Desde acá lo que dicen es necesitamos ser competitivos, necesitamos un dólar Bueno, sí, diferencial. pero la Pero no competitividad... hay dólar trabajador. Pero claro, y el trabajador vitivinícola que tiene un salario básico de 80.000 pesos, ahí no hay ningún beneficio. Son 300.000 millones de pesos el dólar agro, ¿no? O sea, gran parte es para las cerealeras. Y eso es el 3, o sea, ya estuvieron el 1, el 2, o sea, ahí no te dicen el problema de la emisión. Digamos, cuando el problema del salario, en los últimos 5 años el salario y las jubilaciones cayeron y la inflación aumentó, o sea que no es lo que genera inflación, ¿no? Siempre está la discusión si es multicausal, ¿no? Obviamente es multicausal, claro. Y hay muchos elementos. Nosotros creemos que los elementos centrales son esto, es decir, terminar con esta sangría que hay de recursos del país, porque hay que tener un sistema bancario público controlado por los trabajadores, al igual que el comercio exterior, son elementos básicos, ¿no? Y que justamente se privilegie la necesidad del trabajador y no las ganancias de los empresarios, que son lo que ha motorizado esta inflación que tenemos hoy. ¿Sienten que esta puede llegar a ser las elecciones, las de este año, de las terceras fuerzas? Digo, porque venimos de 8 años de 2 modelos contrapuestos, donde han tenido una debacle económica ambos, y por ahí, uno hablando con la gente, siente que hay muchos que quieren votar quieren correr la grieta y decir, bueno, votemos a otra cosa. Que también entre esos, además de ustedes, está Milei, por ejemplo. Sí. ¿Qué lectura hacen de ese panorama político? Hay una cierta impugnación del sistema político. Se van a cumplir este año 40 años de gobiernos constitucionales. Previo a la dictadura teníamos 4% de pobreza y ahora tenemos el 40%. Es decir, estos mecanismos repetitivos y cíclicos de los que hablábamos antes, que si no haces esto va a ser peor, si no haces esto va a ser peor, han llevado más de un 40% de pobreza. Entonces, empieza a haber una impugnación del sistema político porque tenés muy fresca la experiencia del gobierno Mauricio Macri y estás cursando una desastrosa experiencia del gobierno del Frente de Todos. Entonces, ya tuvimos una, ¿no? Recordemos 2001 fue también en parte de eso, el que se vayan todos, que nunca se van todos, siempre hay un lugar que ocupa alguien. Es que iba eso la respuesta también a él, que esto lo que está provocando es no solo que aparezcan otras alternativas, sino que desde las clases dominantes, los sectores dominantes, creen figuras como Javier Milei para tratar de que eso se condense aún más a la derecha, con medidas aún más conservadoras. Cuando Milei te dice, voy a eliminar el Banco Central, lo voy a quemar. ¿Qué te está diciendo? Que los capitales, estos 45.000 millones que entraron y se fueron del país de superávit comercial, puedan entrar y salir mucho más fácil. Sacar el Banco Central es eliminar la mínima barrera que te puedas imaginar. Y la Argentina es un colador, imagínate, con menos controles aún que los que propone, cuando te dice te voy a dolarizar la economía, no te está diciendo que vas a cobrar tu salario en dólares, te está diciendo que viene una mega devaluación. Porque Argentina, para poder devaluar, algunos hablan de que el dólar tendría que pasar a 2.500 pesos. Es decir, están preparando ese recambio y obviamente la izquierda es una alternativa, por eso hicimos las elecciones que hicimos en las últimas elecciones, porque empezamos a aparecer como gente, bueno, esto me dijeron la verdad. Cuando nosotros dijimos el acuerdo con el fondo es impagable, ahora todo el mundo dice que así no se puede pagar. Cuando dijimos que es inflacionario es lo que se está viendo, y porque por ahí no coinciden con todo lo que nosotros pensamos, pero ven que damos una salida distinta. Y una cosita más, esto que dice él también está provocando reacomodamiento en los partidos tradicionales. Sin dudas. Sin duda. Nosotros venimos de Salta y yo les hacía un chiste y digo, bueno, van a tener un mapa para ver, porque este era funcionario de se pasó para el otro lado. Este está... Bueno, Acá ahora están un poco... En Mendoza, también, ¿no? Lautaro Jiménez, nuestro compañero, nos decía más o menos, bueno, acá también te vamos a tener que decir, estaba con ahora se pasó con el otro. Ensalada bárbara. Pero eso no es porque cambiaron de ideas, se les ocurrió una idea mejor, dicen ahora tengo la posta. Es porque están pensando cómo sobrevivir ante el descrédito. O sea, es un pensamiento totalmente individual de pensarse a sí mismo, como yo no pierdo la silla que tengo. Es terrible lo que está pasando. Ahora, y eso también tiene que ver con un Estado que es cada vez más grande y cada vez más deficitario, ¿no? Mira, yo creo que, bueno, recién te decía los beneficios que reciben los grandes empresarios, los bodegueros, las cerealeras. Bueno, cuando se discutió el presupuesto para el 2023, presentaron una separata que marca que el 5% del producto de la Argentina son beneficios de exenciones impositivas o subsidios a grandes grupos empresarios. No estamos hablando de un pequeño emprendedor. Ahí no, ahí te dan impuesto. En cambio, a los grandes grupos empresarios, ¿qué es lo que no te dice Milei?
además de que no te dice que la dolarización implica primero una mega devaluación del 2.500%. Entonces, en realidad yo creo que, siguiendo en esta línea que decía Miriam, el tema nuestro es muy importante marcar que hace falta una izquierda fuerte, porque no es solamente un tema hacia las elecciones. Nosotros en las elecciones vamos a presentar esta alternativa y queremos hacer una gran elección, porque eso va a fortalecer la lucha de las trabajadoras, de los trabajadores, de la juventud, de todos los sectores populares, que lo que se viene, ahora estamos mal, pero lo que están planteando es un ataque mucho mayor a las condiciones de vida de todas las mayorías trabajadoras. Eso hay que saberlo, porque todos te hablan de que van a devaluar. Massa lo hace en forma parcial con estos dólares agro. Hay microdevaluaciones y después lo que tenés son estas políticas acotadas en el tiempo, pero que implican un dólar diferencial para ciertos sectores. Exacto, pero lo que te dice, ¿qué te dice Larreta, Bullrich, etcétera? Dicen, bueno, los 100 días. 100 días para reforma laboral, reforma previsional, mega devaluación. Que se supone tienen como de... Lo que ellos dicen, lo que hay que hacer. Lo que hay que hacer siempre es joder y ir en contra de los sectores populares, digamos. Nunca es atacar a los grandes grupos empresarios, lo que se llevan toda la plata, los especuladores. Les pregunto a los dos, si mal no recuerdo fue Zamora que hizo una gran elección en la crisis del 2000. Sí, Luis Zamora, en la Ciudad de Buenos Aires. En la Ciudad de Buenos Aires, Sí. que había aparecido como una figura Sí. también en el marco nacional. Ustedes saben que acá se consume también mucho la información que llega a Buenos Sí. Aires. Y acá la izquierda tuvo una muy buena elección hace no mucho tiempo atrás. ¿Qué faltó para que eso terminara de prender? Y no solamente ganar lugares legislativos, que son muy importantes, sino también proyectarse quizás a cargos ejecutivos. Bueno, yo creo que nosotros hicimos, desde ya que la izquierda se instaló a nivel nacional y en Mendoza particularmente, como una alternativa. Más allá de que tuvimos elecciones que fueron mayores, ¿no? Y otras donde no pudimos, por ejemplo, conseguir representación parlamentaria, sí tenemos una identificación que lo vemos en la calle, lo vemos en la pelea de los trabajadores, los sectores populares, en la lucha de las mujeres y demás, que es una valoración muy fuerte y que yo creo que tenemos la posibilidad, bueno, de hecho con Lautaro Jiménez, que es docente y que además ha participado como legislador y en las calles defendiendo el agua de Mendoza, ha estado junto a los trabajadores vitivinícolas, ¿no? Mientras los grandes bodegueros los atacaban. Yo creo que tenemos la posibilidad de también llegar a tener representación parlamentaria, pero me parece que lo fundamental hoy por hoy es que sí avanzamos mucho, ¿no? Y todos estos años hemos avanzado mucho en estructurar una fuerza militante en distintos sindicatos, en distintos lugares. Bueno, también nuestro apoyo a los trabajadores de Cuyo Placas, ¿no? Que están sufriendo despidos acá cerquita. 40 trabajadores despedidos están haciendo distintas medidas de fuerza, lo mismo los compañeros de distintas bodegas que están luchando también contra Una los cosita despidos. más quería agregar de eso. Además creo que algo que pasó en Mendoza y pasó en otros lugares, que estas terceras fuerzas que aparecían, o que por ahí decían, bueno, desplazaron a la izquierda, también hubo una experiencia del votante con esas terceras fuerzas. Yo las vi en el Congreso Nacional, venían como terceras fuerzas de Mendoza, los 2 días estaban recontraintegrados con los bloques mayoritarios, consiguiendo puestos en los bloques. Entonces, creo que eso también es un dato que a veces hay que pasar por una experiencia. El que vota al Frente de Izquierda, el que vota al PTS en el Frente de Izquierda, a Lautaro, a Nicolás, a Miriam, sabe que puede coincidir en poco, en mucho o en nada, pero que no nos vamos a vender, Claro. no nos vamos a dar vuelta y que si te decimos que vamos a defender los trabajadores, no van a venir y después por un puestito, por un lugar, vamos a estar saltando de un lado para el otro. Eso a mí me parece que es fundamental. Y también creo que acá se hizo una experiencia con ese proceso. Creo que ahora es hora de asumir nuevamente ese desafío. ¿Y creen que tienen, en caso de que ganaran, que tienen la estructura además porque digo, enfrentarse al poder de los monopolios de las empresas, de los alimentos, enfrentarse al poder del FMI, por ejemplo, para desconocer una deuda, tenés que tener una espalda y una estructura bastante importante? Eso iba a preguntar, si están dadas las condiciones como para llevar un cambio de esa naturaleza en la sociedad. Yo creo que es el único camino posible realmente para pensar otro tipo de país, digamos, ¿no? Donde realmente vos no tengas problemas como los que existen hoy. O sea, la vivienda. Hay 4 millones de familias que tienen serios problemas habitacionales, que viven hacinados, que no tienen dónde vivir, que no podés pagar el alquiler, ¿no? Que los pibes y pibas que trabajan... Pero saben, Nico, que si se llegara a dar, ¿no? Que es bravo, Sí, ¿no? pero Ha mirá lo que está incluso pasando en Francia. En Perú, digo, se han dado algunas situaciones Bueno, en donde... En Perú justamente Castillo, que generó una gran expectativa en sectores de trabajadores muy humildes, no fue, recién cuando se planteaba el fin de las concesiones a las empresas mineras, que era una posibilidad allí que no se renovaran,
Bueno, recién ahí empezó a hacer un atisbo de un discurso parecido al que había generado esa expectativa, ¿no? Entonces, también está eso. Se habla mucho de que van a estar a favor de los trabajadores, pero no plantean lo que nosotros decimos, como señala Miriam. ¿También necesitaron ustedes esos 100 días? Nosotros decimos la verdad, Para eso necesitamos una gran fuerza de los trabajadores organizada. Pero un poco volviéndolo a lo que decía el Seba, uno siente que hay como una especie de aletargamiento de todos nosotros. Tenemos una inflación del 7% casi todos los meses, una pérdida del poder adquisitivo muy importante, las condiciones de vida que cada vez son peores. Hay que recuperar los sindicatos. Y no hacemos nada. Hay que recuperar los Bueno, sindicatos. ahí está el problema, claro. Y yo creo que el avance o no de lo que pueda avanzar en la izquierda es la expresión de un avance más profundo que se tiene que dar de conjunto en el pueblo trabajador, en la clase trabajadora, en las mujeres. A Mira, eso voy a más ver que si nos están dadas dijeron las condiciones Mira, o más no. que nos dijeron a las mujeres que no se podía. Yo te digo al revés. Si vos me preguntabas hace 2 años, te decían: el avance de la derecha es imparable. Fíjate Trump, fíjate Bolsonaro, ganó Macri, o 4 años, ponele, para que era el momento. Se hablaba de una nueva hegemonía derecha, de una derecha moderna, es imparable, no queda otra que adaptarse a eso. Bajaron la cabeza, se callaron la boca, los dirigentes sindicales se pasaban en masa a comer sanguchitos con Macri. ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó en América Latina? Fue cuestionado en las calles. Todos los modelos neoliberales que tenían se derrumbaron en sus caras. Acá yo me acuerdo un debate que tuvo Nicolás con Esper, creo que era. No, porque Chile, Colombia, te decían, Perú, mirá el modelo. ¿En serio? Todos se corrieron claramente. Quieren volver a... O sea, hay un rechazo popular, pero coincido con lo que decís vos, que Argentina puede ser que está un poco desacompasada, pero no es casualidad. Adormecido, ¿no? Después de tanto lío Bueno, también. pero acá tenés todas las direcciones sindicales y demás, todas para decirte, quédate quieto, no hagas nada. Nos dijeron, hay 2019. Hay 2019, no hagan nada contra Macri porque lo vamos a sacar a las urnas y nosotros vamos a llenar la heladera. ¿Pasó? No pasó. Lo único que se llenó debe ser el bolsillo de esos sindicalistas, porque ellos no se quejan, ellos están bárbaros, pero el trabajador que está abajo la pasa mal. Nosotros estuvimos el otro día en la puerta de una fábrica alimenticia, de las más grandes de la Argentina y del mundo. Y dicen, no, los dirigentes sindicales no aparecieron más. No aparecieron más. Y estamos mal, trabajamos de lunes a lunes. De lunes a lunes. ¿Y sabés qué pasa cuando cobran bien? Producto de recontra explotarse su cuerpo, le sacan impuestos a las ganancias. Entonces vos decís, ¿en serio le vas a sacar impuestos a las ganancias a ellos? Y después le das, a los unos le das el dólar soja, a otro le das las exenciones impositivas, al otro el dólar no sé qué. ¿En serio? Y la necesidad en muchos casos de tomar otro trabajo, ¿no? Para poder llegar a fin de mes, porque evidentemente no se puede. Exacto, nosotros ahí justamente estamos planteando hace tiempo la reducción de la jornada laboral, ¿no? Que tuvo una prueba en Europa hace poco y le fue bastante bien. Claro, está discutiendo ahora mucho, es un debate internacional. Chile aprobó ahora una reducción pequeña, pero una reducción de la jornada de trabajo. Que tenían igual... Sí. Pero una nosotros tenemos una jornada de 48 bueno, pero Argentina horas. está entre las más largas del mundo. 48 horas, hace 100 años, desde el año 1929, que la jornada laboral es la misma, mientras la productividad del trabajo, la tecnología se ha multiplicado y eso no ha dado lugar a una mejor condición para los trabajadores. Mayores puestos de trabajo también. A mayores puestos de trabajo. Debería ser así. Nosotros planteamos no solo reducir, sino repartir las horas de trabajo. Y obviamente ustedes me van a decir, en el mismo sentido, decir, bueno, pero eso hay que ir a una lucha contra grandes poderes de los grandes empresarios. Y sí, pero vos fíjate que si aplicás esta medida en las principales empresas de la Argentina, podría generar 1 millón de puestos de trabajo con un salario equivalente al costo de la canasta familiar como mínimo. Podrían generarse 1 millón y no estamos discutiendo eso. Estamos discutiendo cómo ir en contra de los trabajadores desocupados que se movilizan por planes sociales que no te alcanzan para nada, que en realidad son más bien complementos de changas, de empleos informales y demás, ¿no? Una pequeña contención hoy, ¿no? Una pequeña contención que ni siquiera alcanza a todos los que lo necesitan, ¿no? Gracias a los dos, se nos ha ido el tiempo, estamos ya en la recta final del programa, tenemos una pausa por delante, pero agradecidos de la presencia. Gracias Miriam y gracias Nicolás. Muchísimas gracias por el espacio. Un placer. Gracias.